Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora vean este programa. Bienvenidos una vez más a La Mirada al Pacífico. Este es el programa número ya 17. Quedan 4 o 5 programas más antes de que termine ya la segunda temporada, lo cual también les agradecemos, ¿no? La primera temporada fue muy bien recibida, esta segunda también. De hecho, aunque no he sacado la cuenta, en total ya casi nos acercamos al medio millón, bueno, al millón de visualizaciones, porque la primera temporada sí le llegó al medio millón. Sí. Siendo un museo local, ¿no? Y pequeño, realmente son cifras bastante importantes para nosotros, pero eso pues demuestra que en realidad hay un interés por cierto sector, no solamente de Acapulco, sino pues de México y de otros países, que son sobre todo los que comentan. No se me olvida, por ejemplo, al señor Alejandro Peña, que estaba allá en Jalisco y comentaba siempre, ¿no?, que subíamos los videos. También los videos de navegando han sido muy bien recibidos, pero bueno, es importante dejar muestra y dar testimonio no solamente de la vida en el puerto, sino de su historia, porque en su mayoría se ha dejado de lado y terminan siendo, como decía el maestro Marcelo hace rato, ¿no?, crónicas costumbristas, completamente vacías y sin ningún marco, ¿no?, teórico a partir del cual leer la realidad, y por lo tanto pues son bastante inexactas. Bien, el programa de hoy es sobre por qué el Museo Histórico Naval de Acapulco construye modelos a escala, que en realidad es una pregunta bastante compleja, porque muchos museos surgen a partir de la existencia de la museografía misma, ¿no? Hay modelos a escala, ya sea, por ejemplo, el Museo Naval de Madrid o en el de Dublín, ¿no?, en el de Irlanda, que los modelos eran antiquísimos, eran mucho antes de la misma existencia del museo, claro, ¿no? Existen. Claro. Este no es el caso particular de este museo. No. Los modelos se construyeron específicamente para la existencia de este museo. Así es. Sí, entonces queremos hablar un poco sobre eso, queremos hablar sobre el porqué de esta necesidad, y también es algo que es único y particular, ¿no?, de este museo, la construcción a modelos a escala, porque no solamente construimos para nosotros o para la población de Acapulco, sino también para otras partes del país. Así es. Sí, incluso para particulares. Y vamos, este tema va a servir de preludio para el tema de ya siguiente, que será sobre construcción naval. Bien, entonces, pues el maestro Marcelo va a comenzar a decir o a hablar sobre por qué surgió la necesidad, o desde qué momento se comenzó a construir modelos a escala. Sí. Bueno, gracias, Alfonso. Buenos días. Buenos días a nuestros compañeros, a Roberto, Edgar, en fin. Pues es una buena pregunta. Sí. Y yo pienso que la respuesta la podemos articular en dos órdenes. El primero fue la coyuntura específica en la cual surge el Museo Histórico Naval de Acapulco. Es decir, ¿por qué surge concretamente el Museo Histórico Naval de Acapulco? Y la segunda perspectiva que yo le doy es de naturaleza, como decíamos, como bien señalabas, Alfonso, podemos hablar de naturaleza museográfica. Es cierto, este museo, a diferencia de muchos otros, no hay un acervo previo de modelos navales a escala, como es el caso del Museo Naval de Madrid, que es el que más estamos más cerca nosotros, porque ellos nos proveen de material, es una de las fuentes importantes para nosotros, que se nutre con lo que se llamaban los modelos de astillero. Es decir, a partir del siglo XVII, ¿no?, con mayor razón en el XVIII, antes de hacer el barco, hacían el modelo, lo presentaban al secretario de Marina, inclusive al rey, y ahí perfilaban el casco, veían las características, los ingenieros navales veían las características del casco y lo modelaban, valga la redundancia, de acuerdo a las necesidades.
como en esta película de Capitán Nemo y Guerra. Así es. ¿No? Que cuando ven el navío francés, sí, uno de ellos lo reconstruye para saber cuáles son sus debilidades. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí se veía precisamente, pues, las características del barco de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, ¿cuáles necesidades? Bueno, capacidad de carga, velocidad. Por ejemplo, el caso de la marina, de los barcos de guerra, es decir, qué capacidad tenían de fuego, dónde iban a instalar los cañones, porque los cañones eran un peso tremendo, entonces no los podías poner en cualquier lado. Entonces todo esto se veía en los modelos. Entonces esos modelos estaban, por eso se le llaman modelos de astillero, pues en los diferentes astilleros, en el caso de España, también en Francia y lo mismo en Gran Bretaña, o sea, es común esto. Entonces estaban en los astilleros y llega un momento, ya hemos hablado un poco de esto, llega un momento en que todo ese acervo se reúne y se dota al incipiente Museo Naval de Madrid con estos modelos. Ya después ellos mismos construyen más modelos, pero esa es la raíz. Nosotros no tenemos esa raíz. Nosotros no... Los modelos que existen aquí, como bien decías, fueron construidos expresamente para este museo y también para otros museos, porque hay que decirlo, este es el único museo del país hasta ahora que hace modelos navales a escala. Por eso tenemos modelos en 5 museos del país. Bueno, entonces, ¿cómo surgió la idea? Bueno, la idea surgió con algo que no tenía mucho que ver con el museo, porque en un momento dado con algunos amigos, todavía yo radicábamos en Chilpancingo, entonces nos ocurrió pues construir modelos navales a escala. Y cuando se nos ocurrió esa idea, empezamos a ver cuál era el mercado, porque esta idea era construirlos y venderlos, ¿no? Entonces empezamos a investigar, a buscar información sobre esto, sobre modelismo naval, en fin, cómo estaba la situación, y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las compañías que ofrecen modelos navales a escala para armar, y en el caso de los museos, no había, inclusive en México, muy poco modelos a escala de barcos construidos en México. Entonces dijimos, ahí está nuestra beta, digamos, nosotros nos vamos a inscribir en esa dirección, de tal manera de poder competir con otros fabricantes de modelos a escala que no tocaban el tema de México. Ahora bien, en esas estábamos cuando yo empiezo a investigar la historia de los barcos, es decir, qué barco vamos a hacer, etcétera, y nos empezamos a dar cuenta que había un enorme acervo, una enorme cantidad de información que de alguna manera rebasaba nuestras expectativas o lo que nosotros queríamos hacer, porque la venta de modelos a escala pues no implica la historia absoluta, total y completa del barco, porque eso nadie lo lee, te ponen un folletito que da ciertas características. Entonces ahí fue donde surgió la idea de la construcción de un museo naval aquí en Acapulco. ¿Por qué en Acapulco? Bueno, porque también nos damos cuenta, bueno, ya lo sabíamos de antes, pero unimos a esta idea el hecho de que Acapulco fue el principal puerto del Pacífico mexicano durante 250 años, con la historia del Galeón de Manila o Nao de China, como se conoce. De hecho, ahí quería hacer una nota más, Marcelo. Hace poco, bueno, hoy es 4 de mayo, el primero inauguraron en Filipinas. Ah, sí. Sí, el Museo del Galeón. Así es. Sí. Y construyeron una réplica a tamaño real de un galeón, ¿no? El Espíritu Santo, si no me equivoco. Creo que sí, creo que sí. Es impresionante, ¿no? Construyeron un domo gigante como el de Las Vegas, donde se ven las pantallas, y en ese domo hay pantallas que emulan el mar o las constelaciones del cielo, y entonces uno se sube al navío, ¿no? Caminando. De hecho, el museo está construido de tal manera que tú estás en la planta baja y cuando subes las escaleras eléctricas, pues ves el barco así como si se abriera, ¿no? En alta mar. Sí. La pregunta a lo que voy es, ¿por qué Filipinas, que fue un estado sometido por los gringos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, que incluso los obligaron a cambiar de idioma, porque cambiaron del español por el inglés.
y el español ancestral, que desde hace 300 años que lo hablaban, y bueno, también había lenguas indígenas. Al mismo tiempo que nosotros. Sí, así es. La única provincia de ultramar de la Nueva España era Filipinas. Exacto. La mayor parte de los navíos que surcaron, ¿no?, la ruta, ¿no?, del galeón, se construyeron en Cavite. Así sí. Arrasaron, ¿no?, con todo eso cuando llegan, bueno, los gringos en la Segunda Guerra Mundial, y ahorita están retomando, ¿no?, ese impulso, sobre todo con esa cuestión diplomática, porque la Embajada de Filipinas viene mucho a México sí. a inaugurar que el mural del galeón, que la estatua del galeón, que esto y que lo otro, pero para ellos, me he dado cuenta, ¿no?, de eso, que para ellos es tan importante, pero tan importante, que es prácticamente el símbolo diplomático de su país. Exacto. A cualquier lugar a donde van del mundo, ellos se presentan como herederos de eso, ¿no?, del galeón de Manila. Así es. Sí. Y de la tradición hispánica. Sí. Que también eso lo tienen muy en cuenta. Sí. Y de, bueno, todo lo que abarca, ¿no? Y en México, y sobre todo en Guerrero, ¿no?, que vivimos aquí en el siglo XIX, ¿verdad?, eso pasa de noche. Así es. Pasa de noche por completo. Pero yo me quedé pensando cuando inauguraron el museo, el del galeón de allá, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las políticas culturales de un país respecto al otro para que pueda existir un museo así y aquí no? En el sentido de, pues, el impulso, ¿no? Sí. Porque una cosa es que el museo sea grande, ¿no?, y bonito, lo que uno quiera, y otra cosa sería cosa de ver si realmente la gente que labora ahí tiene, ¿no?, como tal, la narración y la perspectiva crítica respecto al tema, y no solamente es un adorno, ¿no?, bonito y ya. Claro. Sí. Pero independientemente de eso, pues es de agradecer y de reconocer el impulso, así ¿no?, es, y el interés nacional respecto al tema del galeón. De hecho, aquí en México surgió esta exposición en el Colegio de San Ildefonso, que nos siguen también de allá, sí, los de San Ildefonso. ¿Cómo se llama? La exposición. Fue la de... Sí. Sigue todavía, hasta finales de mayo va a estar. Sí, va a estar. Somos Pacífico. Somos Pacífico. Sí. Exacto. Pero es una exposición pequeña, ¿no? Y es hasta itinerante a comparación del esfuerzo del museo, ¿no?, que hicieron allá. En mi opinión, que el Estado mexicano, que el Estado de Guerrero o Acapulco no se preocupe por tener un museo así, por reivindicar toda esa historia, tiene que ver íntegramente con la injerencia que se ha tenido por parte del mundo anglosajón sobre, pues, lo que fue o lo que es México desde su independencia, y que por lo tanto se ha ido dejando de lado esto que usted menciona, ¿no?, la tradición hispánica. Así es. No en vano, desde Benito Juárez, ¿no?, los van a destruir un montón de palacios, nada que reconozca a los españoles y esto y lo otro, cuando en realidad se comparten muchas cosas. Y el acento, pues no en vano está en las culturas prehispánicas, no en vano existe el Museo de Antropología e Historia, claro, y no existe el Museo del Galeón, ¿no?, aquí. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? El Estado mexicano ha hecho más el acento para separarse un poco de Europa sobre las culturas prehispánicas en lugar de sobre la herencia novohispana. Sí. A pesar de que la herencia novohispana es aglomerante para tantas civilizaciones y poblaciones en el mundo, desde el río Bravo hasta la Patagonia. Así es. Sí. Sí. Ahora, yo quiero comentar algo, ¿no? Una pequeña nota. Esto de hacer un modelo a escala real y alrededor o debajo hacer el museo, como el caso del Museo del Gas, tiene antecedentes. En España, el Museo Marítimo de Barcelona... O Vital Alzar también, que los intentó hacer. Sí, sí. Me refiero al Museo Marítimo de Barcelona, tiene un enorme, bueno, tiene un modelo a escala real de la galera real de Juan de Borbón, que era el buque insignia en la batalla de Trafalgar, en la batalla de Lepanto, de la flota constituida por el Papa, por los Estados Vaticanos, por Francia y por España contra el imperio musulmán.
Ese es uno. Y el otro, el más famoso de todos, pero ese sí ya no es una modelo a escala, sino el barco real es el Museo del Vasa, en Estocolmo, que es un barco que rescatan después de más de 300 años que estuvo hundido en el Báltico. Lo rescatan porque el Báltico tiene condiciones que permite que se conserve la madera, ¿no? Por el frío, etc. Y lo reflotan después de 300 años y lo llevan a tierra y ahí construyen el Museo del Vasa, que hoy en día es uno de los museos más importantes del mundo y es el único museo donde existe un galeón original. Sí. O sea, un galeón que, por cierto, para la anécdota, que se hunde exactamente el día que lo echan que lo botan en el agua. O sea, no duró, peor que el Titanic, o sea, no duró ni 1500 metros, salió y todo el mundo ahí, el rey y todo el mundo, bravo, bravo, y de repente llega una ráfaga de aire, de viento, y se tumba, entra el agua y para abajo con todo y todo. Fue un escándalo eso tremendo. Pero bueno, lo cierto es que, paradojas de la historia, el peor galeón de esa época, del siglo XVII, que se hunde el mismo día que lo echan al agua, le sobrevive a todos sus congéneres hasta el día de hoy. Bueno, sí. Entonces hacen esto en Filipinas. Por cierto, esto es bien importante porque hay una iniciativa también de filipinos para hacer un museo del galeón en Jalisco, en Barra de Navidad. Y ojo, ¿no? Ojo al dato, el Museo del Galeón en Filipinas también es no lucrativo. Ah, sí, claro. Lo pone ahí con todas sus letras. Sí, claro, claro. Y cobran la entrada. ¿Cuánto cobran la entrada, Edgar? Le puso, ¿no? $198 o pesos. Pesos, ahí está. La cuestión ahí está también es que en Guerrero no se entiende, a pesar de hartos doctorados que tenemos, que el propósito de los museos es ser no lucrativos. ¿Por qué? Porque todo el dinero que entra es para el museo. Claro. No es para lucrar, Así no es para generar rédito, en el sentido de que hay un administrador o una persona que se enriquece. O que reparte las ganancias, como así cualquier es, empresa. No genera utilidad, eso no genera capital. Así somos nosotros. Y el Museo del Galeón lo pone con todas sus letras. Su página web, en su página en Facebook, pone inaugurado el 1 de mayo, museo no lucrativo. Y pone todos los parámetros del ICOM, ¿no? El Consejo Internacional de Museos. Y me parece fantástico, ¿no? Cómo una empresa de ese tamaño y prácticamente es un museo de primer mundo, ¿no? Yo creo que está más bonito incluso que el Museo Marítimo de Dublín, ¿no? A pesar de que Joe Barley se va a enojar conmigo. Se va a enojar contigo, sí. Pero sí está muy bonito, sí está muy bonito. Cómo realmente se le puso tanto empeño y tanto cuidado a algo así. Pero bueno, me gustaría acotar una cosa más porque, regresando a estas políticas de Estado y por qué un museo como ese puede existir allá y no aquí, hay otra cosa, por ejemplo, que estaba leyendo apenas, cómo en la sociedad novohispana, todo este mundo de los vaqueros, ¿no? Y la charrería y eso, y pues sí, ¿no? La ganadería, la arriería, ¿no? El camino a tierra adentro. Fueron fenómenos culturales que fueron creciendo hacia el norte, y que cuando la frontera cruza a estos vaqueros mexicanos y ellos ya son estadounidenses, los estadounidenses aprenden sobre los cowboys y todo esto. Claro. Y son de los que tanto presume ahora, ¿no? Clint Eastwood y toda la Hollywood, pero eso es herencia novohispana. Sí, así es. No es herencia gringa, o sea, no lo inventaron los gringos, no. Sí, todos esos arrieros, ¿no? Vaqueros españoles, castellanos que iban hacia allá, que aprendían lo del lazo, las que ahora les llaman tejanas, ¿no? Y todo esto fue surgiendo en esta época, ¿no? Novohispana como tal. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Como el Estado mexicano, de hecho, ha sido muy hipócrita, yo creo que las cosas más hipócritas que las políticas culturales que ha tenido el Estado mexicano después de Cárdenas, porque reivindica por un lado las culturas prehispánicas y por otro les obliga a aprender español, las hace de lado,
y les quita las tierras, ¿no? Las lenguas no las considera lenguas y las maldicen diciéndoles que son dialectos, cuando en realidad un dialecto es simplemente una variante regional de una lengua. Nosotros hablamos un dialecto, ¿no? El español fantástico, ¿no? Que el costeño, sureño. Y el más fantástico que yo conozco es el de Yucatán, ¿no? El dialecto del español en Yucatán, ¿no? Ese acento. Es indistinguible. Es fantástico. Se distingue en cualquier lado. Sí. Pero bueno, esas políticas que dejan de lado realmente a la población viva heredera de esas culturas prehispánicas, y por otro la ensalzan y también dejan de lado toda esta herencia novohispana, cuando en realidad pues somos todo eso. Y Filipinas lo ha sabido ver, lo ha sabido ver con ese museo. Pero bueno, esa era una nota, ¿no? Que yo me quedé pensando largo y tendido mucho tiempo, cómo hay condiciones estructurales que permitan la existencia de un museo así, y por otro lado, cruzando el charco, pues no. Sí. Claro, ahora también hay que entender esto, ¿no? Es decir, para los filipinos obviamente la historia marítima pues es muy importante, relevante para ellos. También Filipinas es un archipiélago de más de 7.000 islas. Yo siempre comento en las visitas cuando hablo de esto, es que en Filipinas si no saben navegar no llegan ni al súper, porque en esa cantidad de islas, pero es que no son solo islas, islotes de todo tipo. Entonces la navegación es algo imprescindible, por un lado. Ahora, volvamos a nuestro museo. Cuando decíamos que nos dimos cuenta de que no había modelos a escala de los barcos construidos en México, y entonces empezamos con la idea de desarrollar una pequeña empresa de construcción de modelos a escala con barcos mexicanos. Pero al mismo tiempo, retomo lo que dije hace un momento, nos damos cuenta que hay una enorme cantidad de información que rebasaba las expectativas que teníamos para los modelos que íbamos a hacer. Es decir, ¿por qué nos damos cuenta de esto? Porque, bueno, quienes armamos esto, o quienes pensamos en primer lugar todo este asunto, pues éramos universitarios de la Universidad Autónoma de Guerrero, colegas míos, amigos, que ahí nos fuimos acomodando. Y fue surgiendo la idea del Museo Naval. Ahora bien, la otra parte del asunto, ¿por qué construir modelos a escala en el Museo Naval? Porque podríamos haber hecho otra cosa. Podríamos haber puesto fotos o, no sé, dibujos, planos, diferentes alternativas. No, eso viene de una idea sobre la museografía de este museo. Es decir, lo que no queríamos era repetir los esquemas clásicos, tradicionales. Por ejemplo, que hasta en la escuela te lo dicen, ¿no? Es decir, empiezas a ver la historia, entonces, primero el siglo XVI, después el XVII, XVIII, o sea, esa cronología que constantemente, a la que se alude constantemente y que finalmente pues termina siendo aburrida porque se empieza a vaciar de contenido. Es decir, es como en el caso de los estudios sobre literatura, ¿no? Historia de la literatura iberoamericana desde la colonia hasta nuestros días, o sea, 400 años en una tesis, ¿no? Absolutamente complicadísimo de hacer. Yo creo que, bueno, las percepciones del tiempo también son las cosas más extraordinarias que uno le puede aprender a un pueblo o a una civilización. Porque, por ejemplo, la literatura moderna para los palestinos contemporánea. La literatura moderna para ellos. Para ellos la consideran después de la Nakba. Claro. Antes de la Nakba, no, literatura antigua. Sí. Literatura moderna, después. Todo lo que se escribió después de la Nakba, de la creación, ¿no? Del Estado de Israel y el asesinato y la huida de múltiples personas, eso ya es literatura contemporánea. Sí. 1948. 47. Sí, nosotros no tenemos eso. Es decir, vuelvo al tema. Entonces, ¿cómo dar cuenta de esta cronología? Porque, bueno, es inevitable, ¿no? Si nos dimos cuenta de que uno de los principales acervos de la historia de Acapulco, pues es la ruta Acapulco-Manila, el galeón conocido como Galeón de Manila. Entonces, ¿cómo dar cuenta de esto? Que no sea la manera tradicional. Y entonces la respuesta fue bastante sencilla. Es decir, si vamos a hablar de la historia marítima
novohispana del siglo XVI, qué mejor que hacerlo con los barcos o los modelos de los barcos del siglo XVI. Y así sucesivamente. Es decir, aquí en el proyecto museográfico, en el plan museográfico de este museo, en la continuidad esta del siglo XVI, XVII, XVIII, me refiero parte del XIX. Me refiero a eso porque evidentemente no podemos, no se puede hacer a un lado el hecho de que la ruta Acapulco-Manila, que dura 250 años, es realmente una vertebra en gran medida la historia marítima, no solo de Acapulco, sino del Pacífico mexicano. Entonces no podíamos hacerla a un lado. Eso era absolutamente irreal. Pero ¿cómo hacerlo atractivo? Es decir, ¿cómo presentar una nueva perspectiva, una perspectiva diferente a toda esta historia del 16, 17, 18, 19, etcétera, etcétera? Y entonces la idea fue por medio de los barcos. Es decir, la idea es que cuando vienen nuestros visitantes aquí se suban a los barcos. Es decir, que puedan, por eso nuestros modelos son modelos dinámicos, todo funciona, entonces que puedan interactuar con los modelos. Por eso también a mí me han preguntado visitantes que me dicen, oigan, pues ¿cómo le hacen ustedes? Porque en la mayoría de los museos navales, museos marítimos, los modelos a escala están en vitrinas. Prácticamente el Museo Naval de Madrid, yo no recuerdo, yo no he estado allá, pero lo he visto por... No, todos están en vitrinas. Creo que todos están en vitrinas, lo mismo en París, y he visto poco de Londres, de Gran Bretaña, pero prácticamente eso. ¿Por qué no lo tenemos así? Porque nuestra concepción es que la interacción entre el visitante y la pieza, entre el visitante y el modelo. Nos han dicho, por ejemplo, bueno, ¿y cómo le haces con los niños? Porque los niños destruyen y tocan y que no sé qué. No es cierto, no es cierto. Los niños son, si uno, depende cómo los trate. Si uno a los niños les explica, por ejemplo, un ejemplo, lo que yo hago con los niños, mira, es que ¿sabes qué? Tú ves el barco y al lado del barco tú eres un gigante. Y entonces los gigantes pues tienen mucha fuerza, entonces tienes que tocarlo despacito. Y los niños con una delicadeza, pero realmente increíble, y ahí van. Y jamás en los 26 años que tiene este museo de edad, jamás un niño ha provocado un problema que haya roto una pieza o algo, nada. Más bien Uriel, ¿no? Uriel. ¿Cómo? Tiró la otra. Que Uriel más bien, que no es niño, pero Uriel tiró la otra vez, no sé qué vaina ahí. Te digo, hemos tenido, cuando estábamos en Plaza Bahía también ahí llegó una persona que nos hizo un gran daño porque estaba ahí en estado incróspido, pues. Entonces, las experiencias que hemos tenido en ese sentido es con los grandes, no con los niños, sí, paradójicamente. Bueno, entonces... Un poco también lo del museo, bueno, del galeón, ¿no? Que la idea es que el barco es grande, no es tamaño real, para que la gente entre. Sí, claro. En el caso de ahora el que acaban de inaugurar en Manila, sí, porque creo que la réplica de la galera de Juan de Borbón en el Museo Marítimo de Barcelona creo que no tiene acceso. Ahí no se puede acceder. Y también estaba viendo que creo que el de Manila es de fibra de vidrio, no es de madera. Ah, sí, lo tuvieron que hacer de fibra de vidrio porque las maderas que se utilizaron para la construcción naval en Filipinas pues ya no hay, ya se las acabaron. Entonces maderas como el lañán, el mangachapuy, siempre se me dificultan los libros, el labuán, en fin, esas maderas ya no hay en Filipinas, solo hay en Birmania. Y entonces decidieron hacerlo de fibra, claro, por supuesto, con piezas de madera, mástiles, etcétera, pero el casco es de fibra. Es como en el mismo caso, en Acapulco también tenemos uno así, en el Papagayo. ¿El San Pedro? Sí, que no es el San Pedro, porque... No, es de fibra de vidrio, yo lo vi de lámina ese día que fuimos. No, es de fibra. El que estaba en el lago. Sí. Ya no tiene los mástiles, en fin, pero bueno. No, la arboladura no. Sí, ya no existe. Entonces, bueno, esa fue la decisión que tomamos. Y por eso aquí presentamos, cuando hablamos de la ruta Acapulco-Manila, de la cronología de la ruta Acapulco-Manila, que termina a principios del 19, pues obviamente lo hacemos por medio de los modelos navales a escala. Es decir, tenemos modelos del siglo XVI, tenemos un modelo del 17 que nunca se terminó, pero está ahí pendiente, está algo parecido a esto, la estructura del modelo.
Y bueno, tenemos... ¿Cuál es el 17? El que está aquí atrás, el que está abajo del cuadro. Ese es de 17. Ese lo empezamos a hacer cuando construimos, que ese sí fue del 17, el medio casco para la Secretaría Marina. Yo siempre pensé que el propósito era mostrar las cuadernas. Bueno, así quedó, pues, un poco sí. Así quedó, pero el proyecto original era completarlo. ¿Y qué navío era? ¿O es? Nuestra Señora de la Concepción. Un galeón del 17, que es el que... Ahí sí hicimos una pequeña investigación para la Armada de México, muy breve porque los tiempos ahí fueron absolutamente apremiantes. Tuvimos que armar ese modelo, lo tuvimos que hacer en es la versión 3 meses. Es la versión pequeña, entonces. Esa era la idea. Porque lo que dijimos, el medio casco gigante que está en el Museo Naval de Veracruz. Así es, porque la idea cuál fue, decir, bueno, estamos haciendo uno para Veracruz y nosotros no tenemos uno, entonces dijimos, bueno, al mismo tiempo hacer uno para que quedara aquí. Pero bueno, pasó a ser nada más un ejemplo de construcción naval, que es válido, ¿no? Y más adelante continuaremos con ese trabajo. Entonces esa fue la motivación fundamental para hacer modelos navales a escala en este museo. Afortunadamente, eso nos ayudó mucho, el haber tenido encargos de otros museos para la construcción de modelos a escala. Por ejemplo, para el Fuerte de San Diego, para el Museo de la Bandera en Iguala, para el Museo de la Marina en Veracruz, para el Museo del Pirata también en Veracruz, en Boca del Río, y así sucesivamente, y algunas colecciones particulares. Entonces, volviendo al tema, nuestros modelos están destinados a ser tocados, vaya, es decir, la gente puede hacerlo, con mucho cuidado, por supuesto, ¿no? Teniendo precaución, porque tampoco son delicados los modelos navales, sobre todo, por ejemplo, el caso del transporte. A mí me preguntan, oiga, ¿y cómo hace usted para llevarse esto para otro lado? Pues con mucho cuidado. Y lo ponemos en una base y en camioneta, porque yo siempre comento el caso de nuestros modelos que ya llegaron a Veracruz en 2012, que hicimos una exposición nacional, y no llegamos a Veracruz como llegan todos los barcos, por Panamá. No, estos llegaron en camioneta, porque cruzamos el país en camiones de la Secretaría Marina que nos dieron el transporte ellos para esta exposición. Entonces, de ahí es el meollo del asunto. Es decir, ¿por qué hacemos modelos navales a escala? Y también, lo que mencionaba, que los modelos, ¿no?, son inmersivos y todo esto. Algo que me gustaría resaltar también, porque casi no se dice, bueno, aquí en La Mirada no lo hemos dicho, que toda la museografía que está en el museo es patrimonio público de los acapulqueños. Sí, claro, por supuesto. O sea, literalmente la gente de Acapulco tiene que tener acceso a ellos. Sí, claro. Sí, por supuesto. Solamente la gente allá con 2 dedos de frente que está en el Congreso piensa, ¿no?, que no es prioritario. Que este es un museo privado, ¿no? Porque le pusieron, no. Pero bueno, lo único que refleja ahí, que cómo se les hace difícil, ¿no?, pensar que ahora con el señor Domitilo he estado pensando mucho en eso, que la población civil realmente puede cuidar el patrimonio público, y eso no implica que por el hecho de que un civil lo esté cuidando ya sea privado. No, claro que el mejor ejemplo puede ser también el maestro Jorge Alfaro y su grupo que cuida el Fortín La Mira. Y no es de ellos. Pues no es de ellos. Ellos lo cuidan. El maestro Jorge Alfaro él mismo dice, ¿no? ¿Sí? Nosotros vamos, lo cuidamos, limpiamos. Así es. No podemos hacer ninguna modificación ni nada. Lo mantenemos con los vecinos y organizamos. Y que una vez le preguntamos, ¿no?, que si un vecino lo quería utilizar. Y dice, pues sí, pero pues luego quieren hacer fiestas de 15 años o algo así, y pues no podemos, ¿no?, prestarlos para no, porque ese lugar tiene las mismas restricciones que el Fuerte de San Diego, porque está bajo custodia de Lina. La cuestión es comprender que la población civil cuida, ¿no?, su patrimonio, sí, y eso no implica que sea privado de ninguna manera. Para nada. Incluso también la maestra Blanca Villalma, sobre el museo comunitario que estaba en Palmasola, que decía que la gente que vivía al lado lo cuidaba, ¿no?, y que estaba ahí. Yo nunca he subido, valdría la pena subir. Yo alguna vez. No he ido tampoco. Pero bueno, entonces la idea era reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Cómo surge la necesidad de que el museo construya modelos a escala, por qué, y también cómo
bueno, ¿cómo fue que se aprendió a hacerlos? Sí, ¿no? eso es una buena pregunta. Sí, eso es una buena pregunta y para allá iba. Es decir, cuando nosotros empezamos con esto, pues empezamos a encontrar las peculiaridades de la construcción naval. No solo de modelos a escala, sino de la construcción naval en general. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, para hacer un modelo naval a escala, lo primero que hay que hacer es investigar. Es decir, bueno, ese barco ¿dónde anduvo? ¿Dónde se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué sirvió? ¿Cuáles fueron sus misiones? ¿Cómo fue su vida? Inclusive cómo acabó. Eso es una parte. La otra parte, una vez que nosotros tenemos esa información, nos vamos ya directamente a hacernos dos preguntas. Bueno, primero, ¿hay planos? Y si los hay, ¿dónde están? Entonces ahí nos tropezamos, en primer lugar, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar el medio casco de la nao San Pedro, el barco con el que un planeta encuentra el camino de regreso de Filipinas a Acapulco, y gracias a eso se establece el circuito Acapulco-Manila, que dura 250 años. Resulta que nos tropezamos con el problema de que en el siglo XVI no había planos, no se hacían planos. Entonces, ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Y lo que hicimos fue investigar y encontramos en el Museo Naval de Madrid planos de una nao del siglo XVI. ¿Cómo surgen estos planos? ¿De dónde salen estos planos? En 1892, con motivo del cuarto centenario de la llegada de Colón a América, el Museo Naval de Madrid decide hacer una réplica a tamaño real de la Santa María de Colón. ¿En qué año? 1892, con motivo del cuarto centenario de la llegada de Colón, de 1492 a 1890. Es que cuando fue el quinto centenario fue cuando participó Vital Alzar. Sí, claro. Ajá, ese fue el quinto centenario. Sí. Ese fue en este siglo. Bueno, total que, ¿cómo le hacemos? Y entonces descubrimos que el Museo Naval de Madrid manda hacer planos. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo construían entonces los constructores navales si no había plano? ¿Cómo le hacían? Los carpinteros de Rivera. Es que lo que había eran los tratados de construcción naval, pero en los tratados de construcción naval prácticamente no hay dibujos. Ahí solo te dice el texto de que el mástil en la base medía tanto de ancho y por tanto de alto, y que arriba era menos y todo. Entonces todo es una descripción de cada una de las partes del barco, pero no había dibujos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Museo Naval contrata ingenieros navales y a Rafael Monleón, un espléndido, tenemos libros. Y hacen una lectura a contrapelo, ¿no?, de los tratados actuales para dilucidar, ¿no?, y proponer. ¿Cómo era? Exactamente. Sí. Entonces, se ponen a estudiar todo esto, empiezan a estudiar los tratados. Bueno, principalmente uno de los más importantes, el de Diego García de Palacio, la instrucción náutica, los trabajos de Tomecano, en fin, todo eso. Eso es a lo que, perdón, Maestro Marcelo, sí, un poco lo que hace la arqueología experimental. Ah, eso, ¿no? Eso es bueno. Eso, ¿por qué no lo comentas? Hacemos ese paréntesis. Ah, sí, bueno. Eso está bueno. También está ese compañero, bueno, que fue mi profe Pavel Sarutovi, ¿no?, que él es de Bielorrusia. Sí, y él está haciendo su maestría en arqueología experimental allá en Dublín, y una vez yo le pregunté qué vaina era eso, ¿no? Y así. Y dice, no, mira, es muy fácil. Cuando encontramos un resto y objetos, ¿no?, suntuarios o lo que sea, intentamos reconstruir el objeto para ver su función, pero pues es experimental, ¿no? Es una hipótesis de cómo podría haber sido el objeto, cómo se utilizaba y para qué. Sí. Esta cuestión, ¿no?, de lo que menciona, de lo que contrataron ingenieros, es un símil. ¿A qué es a lo que me refiero? Pues los barcos de madera intentaron reconstruirlos con base a hipótesis y a las fuentes que se tenían. Así es. ¿Por qué? Porque también el conocimiento pues es gradual, ¿no? Se va perfeccionando conforme pasa el tiempo, es acumulativo. Ni modo que en el siglo XVI hubieran inventado el timón, ¿no?, de rueda, no, cuando ni siquiera lo tenían, ¿no? Entonces fueron viendo, ¿no?, que pasaron del timón de rueda al de caña. Claro. Por eso es una lectura a contrapelo. Sí. Pero pues también son hipótesis, pues es arriesgado, sí. Pero bueno,
es un trabajo, ¿no? Sí. Que se realiza. Entonces, esto es bien importante, esto que mencionas es bien importante. Nosotros no hacemos esta arqueología experimental. No, entra. es un símil, ¿no? Sí, exacto. Bueno, siguiendo con el asunto de los planos, entonces, tomando toda esta información y los ingenieros y con Rafael Monleón, este espléndido dibujante del Museo Naval de Madrid. Porque, Marcelo, perdón, Sí. el Museo Naval, bueno, no realiza arqueología experimental porque los modelos que realiza no parten de un pecio, no, o claro, claro. Sí, de un claro. yacimiento, Exacto. ¿no? Sino que se reconstruyen a través de estos planos, de estos libros. Exacto, Y muchas exacto. veces, para hacer arqueología experimental, pues primero encuentran, ¿no? El pecio. Sí, esa es la gran diferencia. Qué bueno que lo mencionas. Bueno, entonces, nos enteramos de esto y el resultado es que hacen los planos de la Santa María. Ya planos con dibujos, a escala, con proporciones, todo, etcétera, muy bien. Y entonces nosotros los solicitamos vía internet. Nos mandan 24 planos. Pero resulta que cuando vemos los planos nos damos cuenta de que había ciertas cuestiones que no eran anacrónicas respecto del barco. Por ejemplo, el cabrestante. Para levantar el ancla, ahí en los planos del Museo Naval de Madrid aparece un cabrestante horizontal, movido por un motor eléctrico, pues, porque ya no cual motor eléctrico, tenían vapor. Entonces ahí tuvimos que modificar eso, es decir, el cabrestante que aparece en nuestro modelo del San Pedro lo tomamos del Baza, porque es un cabrestante de 1629, que es cuando se construye el barco. Entonces, bueno, lo más cercano que encontramos fue esto. Y así sucesivamente con algunas, por ejemplo, los barandales, ¿no? Los barandales en los planos del Museo Naval. Por cierto, es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Que van a ver ustedes imágenes. Son de metal. Eso no existía en el siglo XVI. Entonces tuvimos que modificar. O que las anclas no tenían cadenas. ¿No? Sí. La otra, sí, las cadenas del ancla. Aunque en los planos del Museo Naval sí aparecen no cadenas, aparecen cuerdas, cables. Pues. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto para no cometer errores, es decir, para no caer en anacronismo, decir, oye, pero ¿cómo le pusiste este cabrestante? O como me preguntan, ¿y por qué no les pone motor de control remoto en nuestros modelos? Pues eso sería absurdo, ¿no? Bueno, entonces con eso empezamos a trabajar. Ahora bien, la siguiente pregunta es ¿con qué madera se hizo el barco? ¿Con qué variedades de madera? Y ahí, ahorita lo van a ver ustedes, nosotros acudimos a fuentes, ahí se puede acudir a fuentes primarias, como puede ser la documentación de archivo, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, del mismo Museo Naval, o bien documentación secundaria, es decir, bibliografía. Ya sea bibliografía de la época, como el caso, por ejemplo, del Tratado de Instrucción Náutica de Diego García de Palacio, o bien bibliografía actual sobre la época. En ese sentido encontramos dos libros espléndidos. Uno es este que están viendo, van a ver ustedes ahora, el escrito por Luis Muro sobre la expedición, todos los trabajos para la preparación de la expedición de Miguel López de Legazpi en Barra de Navidad, que es donde se construye el San Pedro y otros 4 barcos más. Esa es una fuente bibliográfica. La otra es la de Raúl Figueroa Esquer, este libro que ven ustedes aquí, la construcción de pertrechos navales en Nueva España. Esa es bien interesante, es un trabajo espléndido. O sea, cómo, por ejemplo, durante la colonia se intentó promover el cultivo y la explotación tanto del cáñamo como del lino. El cáñamo y el lino eran insumos fundamentales en la construcción naval, porque de cáñamo se hacía toda la jarcia, todas las cuerdas de los barcos, y el lino era para las velas. Pero eso no prosperó en la Nueva España. Inclusive trajeron agricultores expertos en estos cultivos aquí a la Nueva España para enseñarle a nuestra gente a cultivar esto. Pero no funcionó, porque resulta que, en primer lugar, yo lo he dicho en otra ocasión aquí, pues nuestros campesinos están dentro del esquema del autoconsumo. Entonces ponerse a cultivar lino y cáñamo para la Marina Real, pues eso los dejaba fuera de las prácticas que ellos conocían de hace siglos atrás. Entonces no prosperó. Inclusive les regalaron, les dieron tierras a estos agricultores para que sembraran lino y cáñamo
y no prosperó. Esto es lo que muchos se regresaron, otros se quedaron, etc. Bueno, entonces, dada esta situación, nos pusimos a buscar, las maderas. Y encontramos, ahí tropezamos con el problema de que en el caso del siglo XVI, pues ya hay maderas que ya no existen, ya no las acabamos. Entonces, solamente para no hacerla larga, lo único que pudimos hacer es localizar 5 maderas de las originales para hacer el modelo de la nao San Pedro, el medio casco de la nao San Pedro. Las demás maderas que también se ocuparon son maderas que llamamos maderas sustitutas, es decir, maderas que fueron utilizadas en la construcción naval de Nueva España, pero después, y que todavía las podemos conseguir. Cuando hablo de madera, de conseguir la madera, es madera comercial, porque nosotros no vamos a andar ahí en el cerro, acá en el veladero con la motosierra cortando árboles, no, eso es ilegal, de ninguna manera promovemos eso, pegarnos un tiro en el pie, que se acabe la madera, entonces después ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces estas fueron las vicisitudes con las cuales tuvimos que lidiar para poder tener un modelo lo más cercano al real, al barco real. Es decir, tanto en su concepción teórica y práctica, planos, ¿no? Las técnicas de carpintería, de banistería utilizadas, porque también aplicamos eso. Por ejemplo, nuestros modelos prácticamente no tienen clavos. Y si los tienen son clavos de madera, que es lo que se utilizaba. Entonces, cuidamos ese detalle por ese lado. Y por el otro lado, se inicia la construcción y también ahí tuvimos problemas. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿con qué pegaban la madera? Porque se pegaba la madera, ¿cuál era el pegamento? Y descubrimos que era lo que llamaban la cola de pescado. Es decir, las escamas, las aletas y la cola se ponían a calentar, las calentaban a baño María, entonces se hacía un líquido viscoso, ¿no? Con el cual se pegaban las tablas, las piezas de madera, las que requerían eso. Y es tan poderoso ese pegamento que si uno pega 2 tablas así y las quiere separar, no puede. Se van a rajar acá, se van a resquebrajar, pero no por la unión, sino por otro lado. Es la fuerza. Nada más que eso hay que aplicarlo caliente. Entonces ahí... Por eso en las hamacas venden escamas y colas para hacer té, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, para la gente que tiene artritis o osteoporosis. Sí. Entonces, ya decidimos... Ahí sí ya, si bien utilizamos las maderas originales hasta donde se pueda, pero en este caso utilizamos, obviamente con la sintética. No voy a decir la marca ahora porque... también, por ejemplo, la jarcia, las cuerdas, sabemos cómo las hacían, cómo se enredaban, cómo se torcía la jarcia, se llamaban torcer la cuerda. Sabemos cómo se hace, pero no lo hicimos porque era muy complicado, lo sigue siendo. Y entonces eso lo trajimos a la Ciudad de México. Diferentes calibres de cuerda, entonces así construimos nuestros modelos. Entonces, con esas ideas, pasamos al siglo XVI, del XVII, hicimos el galeón para el medio casco para la Secretaría de Marina y que tenemos ahí pendiente. Y luego ya nos lanzamos a la construcción de los modelos a escala de las fragatas del 18 que se construyen en San Blas para los viajes al Pacífico Noroeste, hacia Alaska, Vancouver, toda esa zona, una historia espléndida poco conocida del Pacífico mexicano. Entonces, y luego pasamos al siglo XIX. Ahí en el siglo XIX, ya medio nos atoramos, porque ahí nos enfrentamos con el asunto de que ya cambia todo el paradigma de la construcción naval. ¿Por qué razón? Porque llega el vapor. Ahí es donde la cosa cambia. Hacia la segunda mitad del 19 cambia. Ahí viene el cambio, por ejemplo, de que las anclas ya no son unidas al barco, no están unidas al barco por un cable, que es un cable grueso, ¿sí? de este diámetro. Ya son cadenas de hierro. Y solamente con la fuerza del vapor se podía recoger eso, porque entre el peso de la cadena y el peso del ancla, imposible jalar eso a mano. No había manera de hacerlo. Entonces ahí cambia. No solo eso, cambia también el material mismo con el que se construye el barco. Ya no son barcos los cascos ya no son de madera. Algunos detalles, por ejemplo, las cubiertas, los mástiles, sí, pero ya todo lo demás es metal.
Entonces ahí cambia el paradigma y por eso nosotros tenemos que inclusive cambiar parte, o más bien enriquecer nuestra maquinaria, nuestro equipo, nuestras herramientas para trabajar el metal, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso del torno, sí, porque un torno, si tornea madera, bueno, con el torno puedes prácticamente tornear cualquier cosa, pero no es el caso de otras herramientas. Entonces, es un proceso que, repito, investigar la historia del barco, buscar los planos, ver dónde están, dónde o cuál es la madera, conseguir la madera, ¿no? Y finalmente lanzarse a la construcción del modelo. Y esto así lo hemos hecho con cada uno de nuestros modelos. O sea, esto es, digamos, la metodología que nosotros seguimos para la construcción de modelos navales. Yo creo que ahí, por ejemplo, el museo no ha sido el único que ha ponido este empeño como que intentar descubrir pues sí, conocer cómo se construían los barcos. Un ejemplo bastante burdo y trivial, pero en los foros de internet se suele mencionar, ¿no?, como las primeras películas de, por ejemplo, Piratas del Caribe, la 1, 2 y 3 fueron las que le pusieron empeño y realmente los modelos eran modelos a escala, sí, ¿no?, de los navíos, algunos eran tamaño real, realmente respetan o intentan ser lo más verosímiles posibles, sí, pero ya después de la tercera película, pues todo eso pues se va al carajo y lo que importa simplemente es vender, y hay aberraciones como que ya el ancla pues tiene cadenas, ¿no?, y la están levantando 5 hombres así dando una vuelta, una cadena, ¿no? Sí, sí, no. Por cierto, esa de Piratas del Caribe, aquí tenemos en el museo una foto del barco que se utilizó en los exteriores. En el Pirata es un barco, un bergantín de madera precioso que lo fotografiamos aquí en Acapulco, cuando estuvo aquí en Acapulco hace años atrás. El barco se llama Lady Washington y está basado en Seattle, en Estados Unidos. Y ahí filmaron Piratas del Caribe, las escenas exteriores, sí, sí, ¿no? Piratas del Caribe número 1 es el más pequeño, el Interceptor, el que usa Johnny Depp, ¿no? Porque el otro, el Perla Negra, el famoso... Ese de la escala. No, y ese de computadora también. Sí. Usan una escala, uno de escala y otro de computadora. Sí. Entonces, bueno. Pero bueno, la cuestión ahí es todo el proceso epistemológico, porque es una pregunta histórica. ¿Realmente hasta dónde el historiador o el estudioso de la historia puede conocer con exactitud el pasado? Sí. Buena pregunta. Y es lo mismo que se plantea el museo, ¿no? A partir de la recreación de estos modelos a escala, ¿qué tan posible es conocer, ¿no?, de manera verosímil cómo se construían estos barcos, ¿no?, qué maderas utilizaban y cuáles eran los procesos de la técnica? Porque está anclado dentro de la historia de la tecnología, su evolución, y no solamente eso, sino también hay que recordar pues todo el proceso histórico global en términos de alfabetización, ¿no?, de especialización, la misma ilustración que llega, ¿no?, a mostrar ya las cuestiones de la técnica, la universidad. Entonces, todo eso no existía antes y por lo tanto se dificulta acceder. Bueno, es mucho más fácil decir, por ejemplo, que la mayor parte de el conocimiento antiguo, no medieval, está perdido. Sí. Sí, no hubo manera de rescatarlo. Así es. Sí. Y no, antes de la imprenta. Sí, entonces realmente la humanidad o los estudios de la historia tienen esta dificultad epistemológica de cómo conocer el pasado y si eso que conocen es verosímil o no con su objeto de estudio. Así es. Sí. Así es. En este caso, los modelos, ¿no?, o los navíos. Sí, sí, y una cosa bien importante, aquí hay una cuestión muy importante para nosotros. Es decir, los modelos a escala sirven para, en el caso de nuestro visitante, para ver exactamente cómo eran los espacios, es decir, cómo era la vida en el barco. Porque es muy fácil, de repente, muy sencillo hablar y hacer un dibujo, no, y estaban todos apelotonados, de que quién sabe qué, sufrían mucho, etc. No es lo mismo a que veas físicamente cómo eran los espacios donde donde iba la gente. Por ejemplo, el caso de la nao San Pedro. Estamos hablando de un barco de 25 metros de eslora, ¿no?, en el cual iban de repente hasta casi 100 personas. Es decir, ¿cómo le hacían de aquí a Manila, que un viaje que tardaba de 3 a 4 meses? Imagínense cómo era la vida
de alrededor de 100 personas. ¿Quiénes iban ahí? Llevaba 50 marineros, pero iban frailes, iban presos que los mandaban a purgar sus condenas a Filipinas desde la Nueva España. Iban viajeros, iban comerciantes, o sea, y aparte iban animales vivos, porque no había refri. Entonces la única manera de tener carne fresca era pues sacrificar a los animales a medida que navegaban y comérselos. Llevaban aves inclusive, guajolotes, gallinas, chivos, cerdos, borregos, bueyes, vacas, todo eso lleva. Entonces realmente, precisamente hay un espléndido libro que habla de esto con una precisión y con un gran humor, Pasajeros de Indias, de José Luis Martínez, ¿no? Un espléndido libro que aquí aquí lo tienen ustedes presente. Y ahí habla, bueno, aquí voy a ser un poco específico, hasta de cómo iban al baño, pues no había baño en el barco, entonces ¿cómo le hacían? Bueno, ahí viene no la voy a dar ahora, ¿no? Pero ahí viene la descripción de todo. ¿Cuánto espacio tenían destinado para su equipaje? ¿Cómo dormían? ¿Cómo cocinaban? ¿Qué cocinaban? O sea, un trabajo espléndido. Entonces, el modelo a escala tiene una función educativa. Exactamente. Sí. Nos permite visualizar, es más, casi meternos dentro de ese espacio en el cual convivían, repito, en este caso, pues casi 100 personas en un espacio realmente reducidísimo. Y no solo era en la ruta Acapulco-Manila, porque esto funcionaba, sobre todo el trabajo de José Luis Martínez, Pasajeros de India, habla del viaje Sevilla-Veracruz. Pero bueno, era similar. O sea, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico, las prácticas eran muy similares. Es más, los barcos eran bastante similares. Una distinción que encontramos entre los barcos del Atlántico y del Pacífico en la instrucción náutica de Diego García de Palacio, dice que los barcos del Pacífico, de este lado, debían tener poco calado, o sea, debían sumergirse poco en el agua, porque las costas del Pacífico, según este criterio de Diego García de Palacio, eran poco profundas. O sea, entonces tenías que tener un barco con poco calado para que no encallara y te pudieras acercar lo más posible a la costa. Pero creo que es bueno, eso estuvo alimentado también por todos estos arrecifes, ¿no?, que hay en el Caribe, donde encallaban también seguido. Bueno, sí, pero lo curioso es que no habla del Caribe, sino que habla del Pacífico. Sí. Y ahí sí es un poco sorprendente, porque si nosotros examinamos, por ejemplo, los accidentes que hubo durante la ruta Acapulco-Manila, prácticamente de este lado no hubo. La mayoría de los accidentes, o sea, encallamientos, choques. Hay uno muy famoso, ¿no?, el arrecife de Alacranes. Ah, sí, bueno, sí, pero ese también está en el Atlántico, sí, frente a Yucatán. Sí, ese es famoso, es un cementerio de barcos, es impresionante. Entonces, repito, los accidentes se daban en la zona asiática, no del lado americano, o sea, no en nuestras costas, o lo que ahora son parte de las costas de Estados Unidos, costa oeste. Aquí no, porque la costa es prácticamente, como le dicen los marinos, es una costa limpia. Volvemos al caso de Filipinas, cuando decimos que son 7.000 islas, pero hay bajos, hay arrecifes, hay piedras, hay bancos de arena. O sea, es muy, muy complejo, muy variado, cosa que aquí no existe. Menciono uno de los accidentes más famosos que tenemos noticia, fue el de San Felipe. Un barco que sale en 1500, si mal no recuerdo, 1598, 99, de Filipinas rumbo a Acapulco, rumbo aquí a la Nueva España, y lo agarra una gran tormenta, un tifón, como le dicen allá a los huracanes, y va a dar contra la costa de Japón. Ahí se estrella cerca de Nagasaki, y ahí viajaba, por eso es muy conocido este barco en México, porque ahí viaja el que fue después San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, los mártires, ¿no?, que ejecutan allá en Nagasaki. Entonces por eso es muy conocido. Pero ese accidente se da del otro lado. Y no es el único. Ha habido en la historia varios accidentes, aunque la ruta Acapulco-Manila se caracterizó por su enorme regularidad. Hay un periodo de 80 años en el siglo XVII que no
el barco no falló ni una sola vez. Cada año aquí estaba. Y digo literalmente, señalo hacia atrás porque aquí anclaban enfrente donde estamos nosotros aquí en el museo. Entonces fue realmente asombroso esto. Ahora bien, volvemos al asunto. Entonces, los modelos navales para nosotros son instrumentos didácticos. No solo nos permite exponer, difundir, presentarle a nuestros visitantes cómo se hacía el barco, cómo era, sino cómo se vivía. Y eso es muy importante. Por ejemplo, para entender que el mundo cambia. ¿Cuánto duraba un viaje Madrid-Manila en el siglo XVII? Podía tardar un año. O sea, salías de Madrid caminando, ¿no? Llegabas a Sevilla, ahí tenías que esperar que saliera el barco rumbo a la Nueva España, entonces te embarcabas en el barco y ahí va. Pasaban a La Habana, hacían escala en La Habana, llegaban a Veracruz y de ahí caminando otra vez Ciudad de México. Ahorita dura 12 horas. ¿Cómo? Ahora dura 12 horas. Para allá voy. De hecho, alguna vez yo he pensado, digo, algún día yo podría hacer la travesura de no decirle a nadie y una noche irme como a las 6 de la tarde, llegar allá a las 6 de la mañana, pasar el día y luego regresar. Y luego regresarte. Sí, sí, entonces... Y nadie sabría, sí, sí. Sí. No, claro, por supuesto. En cambio, en aquellas épocas era diferente. Entonces, repito, de la Ciudad de México a Taxco, precisamente al convento de San Bernardino, al ex convento de San Bernardino. Ahí paraba la gente para descansar y luego aquí esperaban que saliera el barco y ahí vamos para Manila. Y como bien dices, Alfonso, hoy en día 12 horas en avión. Sí, o como la gente que ha mencionado, ¿no? Estas anécdotas que agarran la borrachera y que terminan del otro lado, ¿no? Bueno, sí, hay ejemplos de eso. Yo tenía una maestra en la universidad que decía que ella una vez escapó de su casa y que terminó en el desierto en Marruecos. Y que cuando vio el desierto así, dice no, y se regresó. Sí. Bueno, yo tengo un amigo que también empezaron a echarse sus copitas aquí en México y acabaron, no se dieron cuenta ni cómo, acabaron en Barcelona. ¿Cómo hicieron? ¿Quién sabe? Pero llegaron. Bueno. Sí, se ha pulverizado pues el tiempo por completo, a diferencia por supuesto. Entonces, eso es muy importante para nosotros, por lo menos en nuestras exposiciones. Es muy importante para entender que el mundo era diferente, porque si no, no entendemos. Por ejemplo, este caso que se habla de que la ruta Acapulco-Manila, la primera globalización. No estamos para nada de acuerdo. Hay muchos teóricos que hablan de esto, todo el tiempo hablan de esto. No estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque el concepto de globalización implica la integración de cadenas productivas, cosa que no existía en el siglo XVI. En todo caso, podemos hablar, desde nuestra perspectiva, de la primera economía mundo. Eso sí. ¿Por qué? Porque hubo una relación entre Asia, América y Europa vía la ruta Acapulco-Manila. En eso estamos de acuerdo. Pero hablar de globalización en esos términos, pues no, desde nuestro punto de vista no tiene sentido. Bueno, eso es en cuanto al por qué el Museo Naval de Acapulco construye modelos a escala. Es decir, ¿de dónde viene esto y para qué los ocupamos, para qué los utilizamos? Por ejemplo, a mí me han comentado, pero eso ya cuando yo sea grande lo voy a hacer, de hacer el modelo del buque escuela Cuauhtémoc. Pero ahí también tropezamos con el asunto, con este mismo asunto, es decir, el Cuauhtémoc, el casco es de acero, no solo el casco, los mástiles también son de acero. Claro, las cubiertas ya son de madera. Bueno, y aparte creo que esos los venden ya hasta en Sambors. Bueno, de modelos a escala sí los encuentra todos. Pero la Marina tiene dos modelos del Cuauhtémoc, uno lo tenían en México y el otro en Veracruz, espléndidos, de primera, de lo mejor. O sea, los que hicieron eso sabían lo que hacían. Hay buenos modelistas navales en la Secretaría Marina. Cuando nosotros fuimos a montar el medio casco allá, nos decían que pues ellos tenían el problema de que siempre les ordenaban hacer, o sea, el modelo del barco tal, pero lo querían para ayer. Sí. O sea, entonces andaban ahí batallando y de repente no podían realizar el modelo como ellos querían, ¿no? Y por este tipo de prisas. Pero bueno, pero son espléndidos. Ahí conocimos un experto en el laqueador, o sea, que nos ayudó a darle un acabado al medio casco que fue, ahí está, excepcional. O sea, gente muy capacitada, muy buena. Todos ellos. Bueno, entonces eso a grandes rasgos es
el tema este. Es decir, ¿cómo empezamos con los modelos navales a escala? ¿Por qué? ¿Y para qué los ocupamos? ¿Para qué los utilizamos? Entonces, eso es, yo creo que hasta este momento podríamos ir concluyendo. Sí, ¿ya no quiere agregar algo más, Marcelo? No, principalmente es eso. Bueno, podemos hablar de los proyectos que tenemos. No sé, por ejemplo, tenemos un proyecto, ese sí nos paró Otis, el proyecto del Congreso Mexicano, el primer barco de guerra de México. Eso es importantísimo, del siglo XIX. Ese barco, y tiene una importancia capital en Acapulco, porque ese barco entró a México el 17 de junio de 1825, ¿y por dónde creen que llegó a México? Por aquí, por Acapulco. Aquí entró a la bahía de Acapulco el 17 de junio de 1825. Entonces, ya tenemos los planos de ese barco, se hizo la investigación. Ahí, por ejemplo, un dato interesante. Sí, hicimos un video, creo, sobre el Congreso Mexicano. Sí, pero hay un dato interesante, porque el barco fue construido en Cuba, en La Habana. El astillero de La Habana fue el más importante durante la época colonial, de toda América, lo que ahora es la América Latina, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, se fue construido en Cuba, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Pues hablamos con los cubanos. Y entonces los cubanos, bueno, ahí la doctora Carrera Riverí, que es una eminencia en identificación de maderas antiguas, en pecios, muebles, etcétera, nos manda una lista de las maderas que se usaban en la construcción naval en Cuba en el momento que se hace lo que fue después el Congreso Mexicano, 1789. Y entonces ahí nos mandan, afortunadamente, el nombre coloquial de la madera y el nombre científico. Con el nombre científico recurrimos al Inventario Nacional Forestal de la Comisión Nacional Forestal del Gobierno de México, y entonces los pudimos identificar. Y descubrimos que de las 10 maderas que nos envían ellos, 8 están en México, porque es la misma zona fitosanitaria de la zona del Golfo, pero nada más que el nombre coloquial es diferente. Por ejemplo, la quilla que tenemos, que fue lo único que llegamos a hacer antes de Otis, está hecha con una madera que en La Habana en Cuba se llama sabicú, y aquí se llama salam, y así sucesivamente. Entonces, eso es parte de la investigación que he mencionado y que aplicamos a cada uno de nuestros modelos. Cuando vamos a iniciar un modelo, estos pasos que yo he descrito, es decir, la investigación histórica, la investigación documental, la búsqueda de planos, el estudio de las técnicas que se usaron. Por ejemplo, en el caso del Congreso Mexicano, ahí es bien interesante porque ese barco se hace ya cuando se introduce en España las técnicas de construcción naval francesas, que cambia la cosa. Los franceses en ese sentido son más finos, son mucho más finos. Lo introduce Gautier, y también José Romero Fernández de Landa, un constructor naval importantísimo español. Entonces, bueno, todos estos detalles son los que nosotros tenemos muy en cuenta para hacer los modelos navales a escala del museo. No solo de nuestro museo, sino de los encargos que nos hacen de otros museos, o en el caso de cuando hay coleccionistas, aunque hay que decirlo, ¿no? Es decir, en México el mercado privado, por así decirlo, de coleccionistas no es muy importante, es más bien muy pequeño, bastante pequeño. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, Europa, que ahí sí la cosa es diferente, ¿no? Bueno, pues entonces yo concluiría. Sí, pero yo creo que tiene que ver también con esto que hablamos, ¿no? Al principio, la visión del Estado respecto a la Nueva España. Sí, hay que entender también. Sí. Bueno, esto va a ser tema de otro, no lo voy a adelantar aquí, va a ser tema de otra presentación. Entonces, pues hasta aquí llegamos. Sí, pues nada más agradecerle a Camps, a Edgar, a Manu, ¿no? Que está aquí siempre. A la gente también que se quedó hasta el final, agradecemos, ¿no? Que se suscriban, que den like, ¿no? Que comenten. El museo no tuvo luz como por 3-5 días, ¿no? Sí. Hace como una semana, sí. Pero ya tiene de nuevo. Ha sido una constante este año ese tipo de problemas con la infraestructura. Eso nos atrasó mucho. Sí, pero esperemos que ahora con las obras, ¿no? El gobierno federal se regularicen. Sí. Que al parecer sí van a echarle ganas, ¿no? Y van a resarcir los 200 años de atraso que tiene Acapulco y el Estado. Por cierto que en los 2 casos que nos quedamos, en el primer caso que fueron casi 3 meses sin luz, y en este segundo caso que fueron 3-4 días, fue el gobierno federal el que resolvió el asunto. Sí.
afortunadamente. Fueron ellos, concretamente Fonatur, quien resolvió. Esperamos también que se regularice, ¿no?, ese tema, y pues nada. Bien. Pues no, ¿quiere agregar algo más? Pues nada más, muchas gracias por su participación, por estar aquí con nosotros. Los esperamos en el próximo video y una vez más que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del momento que vean este video. Muchas gracias.